Eh, bueno, damos gracias al Señor la oportunidad de poder estar, ¿sí? Seguimos hoy con estos devocionales que estamos viendo sobre la iglesia local y más específicamente hablando estos últimos días acerca de lo que es la membresía, ¿verdad? Las responsabilidades, el privilegio, la necesidad que tenemos, y ciertamente cuando pensamos en la membresía de una manera bíblica es para enamorarse justamente de lo que Cristo está enamorado, de su iglesia, ¿verdad? Así que vamos a escuchar una canción y después de eso nos vamos a meter de lleno con el devocional de hoy, ¿sí? Vamos a escuchar. Es una canción preciosa. Solo él salió en defensa del acusado. Se ofreció a cumplir condena en su lugar. Ignorando las ofensas, entregó su libertad. Pero en cambio cuando él vuelva, ¿qué hallará? Comenzó de carpintero en una aldea. Desde niño sorprendió su integridad, sus valores tan extraños, su obsesión por la verdad, la pureza en su mirada de cristal. Rechazó cualquier corona y vivió para sembrar, cultivando corazones y enseñando a perdonar. Porque el árbol cuando es bueno, buenos frutos siempre da. Sin embargo, cuando él venga, ¿qué hallará? Y ciertamente no creo que falte mucho para que Él venga a buscar a su iglesia, ¿sí? No creo que falte mucho. Ciertamente la iglesia del Señor debe anhelar su venida desde el primer momento en que se fue, ¿sí? Y debemos vivir como si hoy fuera el día en que Cristo venga a buscarnos o nos toque partir. Pero cuando uno va viendo todo, es como una vez decía un amigo, es como si vos vas a, no sé, al cine o al teatro, ¿viste? Y ves que la gente ya se está terminando de acomodar, de que se apagaron las luces, que se abrió el telón. Cuando vos vas viendo, sabés que va a empezar. Bueno, hay un montón de cosas, de profecías a nivel mundial que se están cumpliendo. Profecías bíblicas que se están cumpliendo y ciertamente pareciera que en cualquier momento el Señor nos viene a buscar. Pero ¿qué va a hallar? ¿Qué hallará? Sí, ciertamente espero que en vos y en mí, en nuestras iglesias, haya una iglesia fiel, firme, llevando fruto, viviendo para su gloria, para su honra. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, Padre amado, agradeciéndote, Señor, la salvación que hay solamente por la fe en la obra perfecta de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, ella es viva y es eficaz. Gracias por la iglesia, Señor, porque es el plan perfecto, Señor, para nosotros, tus hijos, aquellos que hemos conocido, Señor, la salvación en Cristo. Y amado Dios, ayúdanos a amar tu iglesia, Señor, como tú la amas, Señor. Padre, y que podamos amarla con hechos y no simplemente palabras. Padre, gracias porque nos das estos tiempos, Señor, para poder, junto a mis hermanos y hermanas, Señor, poder meditar un poquito en tu palabra, Señor. Úsala, Señor, desafíanos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Empezamos viendo acerca de, bueno, qué significa la iglesia. Eclesia aún era un término que se utilizaba en lo secular, ¿verdad? Eran los que eran llamados afuera, vamos a decir así, de sus trabajos seculares, aún de su familia, para ocuparse en tal responsabilidad. Por ejemplo, un gobernante, ¿no?
era llamado a salir afuera de sus responsabilidades, un representante, y formaban una asamblea para tal cosa. Bueno, en el término bíblico espiritual, ¿verdad?, es los que hemos sido llamados fuera de la condenación, fuera de este mundo, para el Señor, para formar el cuerpo de Cristo. Y veíamos que en cuanto a la iglesia de Cristo hay dos conceptos bien claros y que son ambos bíblicos, y uno tiene que ver con lo que es el cuerpo, vamos a decir, de Cristo, con los creyentes que conforman ese cuerpo, ¿verdad?, desde el comienzo hasta lo que va a ser el final de la iglesia, ¿verdad? Todos los creyentes de todos los tiempos, en todo lugar, ¿verdad?, que conforman ese cuerpo. Algunos ya están durmiendo en el Señor, otros estamos vivos, ¿sí?, y otros van a venir, ¿sí? Hoy, si a las 3 de la tarde alguien recibe a Cristo, pasa a formar parte de ese cuerpo. Pero también vemos el concepto de iglesia local, ¿verdad? Ese grupo de creyentes que se reúnen, un determinado grupo, en un determinado lugar, ¿verdad?, que tiene aún determinada organización y aún ciertas particularidades, ciertas características. Si vos vas a las iglesias de, vamos a decir así, la iglesia primitiva, ¿verdad?, las cartas, tanto a Colosenses, a los Gálatas, a Efesios, vos encontrás que tenían sus particularidades cada una de estas iglesias. La iglesia de Corintios no era igual a la iglesia de Éfeso. Si vas a las cartas de Apocalipsis, vas a ver que cada una tenía su particularidad, sus pruebas, sus cosas, y obviamente no por eso dejaban de ser iglesias del Señor, ¿verdad? Ahora, mencionamos también, ¿todas las iglesias son iglesias bíblicas? Bueno, no y sí, o sí y no. ¿Por qué? Bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y debo tener cuidado de dónde nos congregamos, dónde llevo mi familia, ¿verdad? Debo tener cuidado, ¿sí? Y tratar de buscar que sea una iglesia que sea bíblica. ¿Y por qué digo, bueno, no todas las iglesias son bíblicas? Bueno, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué digo que sí? Bueno, porque una iglesia que realmente es iglesia, ¿verdad?, y que es bíblica, entonces no es una secta, no es una religión, no es un comercio, ¿sí? De hecho, la Biblia nos habla acerca, ¿verdad?, de sectarios, o nos habla acerca de religiosos, o nos habla acerca de personas que buscan hacer comercio. ¿Cómo puedo identificar una iglesia bíblica? Bueno, hablábamos la otra vez acerca de lo que es su fundamento, la salvación por gracia, lo que es la edificación, ¿verdad? Tiene que ser la palabra de Dios el centro, la autoridad, ¿verdad? En cuanto a su liderazgo, un liderazgo que sea espiritual, en cuanto al orden del culto, ¿verdad?, que no sea un show, sino que sea algo donde busquemos adorar, que Cristo sea el centro, ¿sí? ¿Cuál es el énfasis que le dan, verdad? Bueno, si el énfasis es lo económico, entonces huí de ahí, salí, rajá. Pero si el énfasis es, ¿verdad?, tu crecimiento espiritual, tu familia, el cumplir con la gran comisión, ¿verdad? Y ahora estamos viendo el tema de la membresía. ¿Qué debo entender como miembro? Bueno, debo entender de que, primero que nada, si soy salvo, ya paso a ser, obviamente, paso a ser parte del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿sí? Pero es la voluntad de Dios el que forme parte de una iglesia local. Es la voluntad de Dios, ¿sí? Y no encuentro en ningún pasaje de la Biblia de que nos exima del hecho de congregarnos y de formar parte de la iglesia local. El Señor los iba añadiendo. Debo reconocer el privilegio y la necesidad que tenemos de tener esa comunión, ese compañerismo, ese calor, ese amor, ¿verdad?, del cuerpo, ¿verdad?, de quien se preocupe por mí y por quien yo preocuparme, ¿sí? Como miembro, como iglesia, ¿verdad?, yo tener por quién preocuparme. Reconocer el privilegio y la necesidad que tenemos de tener, ¿verdad?, un pastorado, una guía, un liderazgo, ancianos que velen, cuiden, ¿verdad?, oren, y obviamente también la responsabilidad de dejarnos cuidar y dejarnos pastorear, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo algunas de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad?, como miembros, responsabilidades bíblicas, ¿sí?
muchas veces esas responsabilidades bíblicas son resumidas dentro de lo que se conoce como un pacto o un compromiso. En nuestra iglesia lo llamamos compromiso de membresía, ¿verdad? Un compromiso de conducta. Cuando hablan, viste, de pacto o de compromiso, es una secta, viste, no tengo nada que ver, viste, esto de... No es una cuestión de secta, es una cuestión de asumir un compromiso. De hecho, vamos a decir así, cuando vos firmás un contrato en tu trabajo, vos estás asumiendo, te estás comprometiendo a que vas a respetar, a que vas a cumplir, ¿verdad?, con reglas o con políticas de trabajo que tiene esa empresa, ¿verdad? Y no es que sea una cuestión de una secta. Entonces esto es igual, pero muy diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo, obviamente no es que yo me comprometo, qué sé yo, por ejemplo, con un jefe terrenal. Cuando alguien se compromete en la iglesia, no lo está haciendo con el pastor, en este caso que me toca a mí hoy estar, mañana Dios pondrá otro pastor, ¿verdad? Y yo como miembro no me comprometo con el pastor, si bien sí lo estoy haciendo con él y con todo el cuerpo o con todos los miembros, pero mi compromiso principal es con Dios. Por eso allí en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Nos dice así, en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De corazón como para el Señor. Entonces no es que andamos marcando, viste, tarjeta ahí, aunque deberíamos, como creyentes, ser responsables de llegar a horario, inclusive de llegar si podés un poco antes y cuando termina no salir rajando, sino poder compartir con los hermanos esa comunión, ¿verdad? Ese compañerismo, el poder hablar, porque a veces uno llega, vamos a decir así, sobre el pucho, ¿verdad? O sobre la hora, y termina la reunión y sale rajando porque hay que ir. Bueno, organicémonos de forma tal para no llegar tarde, pero tampoco para salir corriendo después, ¿verdad? Vamos a decir, en un trabajo, viste, andan militando en un sindicato, y que esto, y que la media hora, y que aquello, y que las horas extras. Bueno, cuando estamos pensando en la iglesia local y el privilegio y la necesidad que tenemos, no andamos, viste, con ese tipo de cosas, no lo hacemos por un sueldo, no lo hacemos por obligación, lo hacemos de corazón sabiendo que de Él va a venir la recompensa, y qué hermoso, no solamente sabemos que Él nos va a recompensar, sino cuando uno ve que hermanos han crecido, que están dando buen testimonio, que están empezando a caminar conforme a lo que es la voluntad de Dios, eso también es parte de la recompensa y es parte de lo que Dios quiere que vos y yo disfrutemos, ¿verdad? Dentro de nuestro pacto o nuestro compromiso de conducta, no es para hacer, vamos a decir, publicidad a nuestra iglesia, pero este devocional también lo enviamos a nuestra iglesia, entonces va a venir bien, pero también es porque lo que tenía más a mano, y obviamente hay muchos de los compromisos o las responsabilidades que tienen que ver con esto. Lo primero es, bueno, nos comprometemos a crecer espiritualmente de manera personal, es más largo, pero yo resumí, ¿verdad? Nos comprometemos con el Señor, con la iglesia, a crecer, a ocuparnos de nuestro crecimiento personal. Y eso tiene que ver mucho con rendirnos a Él. Hermanos, vivimos en medio de un cristianismo donde nos hemos creído que el propósito de creer en Cristo tiene que ver con que yo sea feliz. Y no estoy diciendo de que en medio de todo eso no pueda ser feliz, ¿sí? Sino que el propósito principal es glorificarle a Él. ¿Se entiende? Pero, viste, muchas veces sin ir al extremo de cómo a veces pasan en algunas sectas, ¿verdad? Donde, viste, tratan a Dios como el chico de los mandados, porque, viste, bueno, vos tenés que decirle a Dios qué es lo que querés. Por ejemplo, un auto, viste,
bueno, decirle la marca, el color, si querés los asientos de cuero. ¿Y quién somos nosotros? Y no estoy diciendo de no poder expresarle al Señor nuestros deseos, pero ¿quién somos nosotros para tratar a Dios así? Pero a veces, tal vez en menor grado, no tal vez con ese vocabulario, pero a veces, viste, es como que queremos que Él se rinda a nuestra voluntad, en vez de nosotros someter nuestros corazones a su enseñanza, nuestros propósitos, a los propósitos y la voluntad de Él. Bueno, uno de los compromisos que asumimos como miembros o como iglesia es el de crecer espiritualmente, y eso tiene que ver con rendirnos. Lo otro tiene que ver con cuidar a nuestra familia, cumplir con nuestras responsabilidades como padres, ¿sí? El cuidar, ¿verdad?, a nuestra esposa, a nuestro esposo, cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? El poder ser sacerdotes dentro de nuestro hogar, ¿verdad? El poder abrir las Sagradas Escrituras, el poder tener un devocional familiar, ¿verdad? Familias fuertes forman iglesias fuertes o forman sociedades fuertes. Familias firmes en el Señor. Eso es un compromiso que asumimos como miembros, ¿verdad?, de la iglesia local. Tenés que entender de que tu principal responsabilidad, de hecho, Dios creó primero la familia que aún la nación de Israel o que aún la iglesia. Y es importante que entendamos de que Dios nos va a pedir cuenta de eso, ¿sí? A veces pasa, ¿verdad?, de que hay padres que traen a los niños y es como, bueno, acá se lo traigo, pastor, para que usted como que le arregle la vida. Es responsabilidad de cada uno de los padres y nosotros debemos, como sacerdotes, buscar edificar la vida de nuestras esposas o esposas de sus esposos, ambos de sus hijos y aún de los hijos, el poder orar por sus padres, el poder ser obedientes, el poder colaborar en su hogar, ¿sí? Pero es un tema largo eso en cuanto a familia y algún día lo vamos a tratar, ¿verdad? Eh, También a cuidarnos. Asumimos el compromiso con el Señor y con los hermanos a cuidarnos. Y mencionamos ayer un poquito acerca de ese privilegio y esa necesidad de poder tener una familia que nos cuide y que nosotros podamos cuidar, ¿verdad? Pero mencionamos allí acerca de lo que es los unos a los otros, ¿verdad? Y, por ejemplo, la Biblia habla de estimularnos unos a los otros, de confesar nuestras ofensas unos a los otros, edificarnos, el ser de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, de una misma mente, el alentarnos, ¿saben? Hace falta tanto ánimo, tanto aliento. El de emplear nuestros dones en servicio unos a los otros, el orar, el amarnos, el estar en paz los unos con los otros, el animarnos, el saludarnos, hermanos. A veces, ¿verdad? Llegan personas, ¿verdad? Y, por ejemplo, no saludan, ¿viste? O vienen y te saludan como si, no sé, como si en la mañana hubiesen desayunado limón con vinagre, ¿viste? Eh, Saludarnos, ser fraternales, ¿verdad? El ser benignos, el vivir en paz, el amarnos, el tener comunión, el no juzgarnos, el aceptarnos, el considerarnos, el sobrellevar, el exhortarnos, el enseñarnos, el soportarnos, el perdonarnos, el cuidarnos, el ser hospitalario, el no quejarse, el no mentir, el no murmurar, ¿verdad? El tener paciencia, y tantos unos a los otros. Pero hay uno que el otro día en la clase, y yo creo que lo mencioné, y si lo hice, bueno, ahora va de vuelta, es el preferirnos los unos a los otros. Y Nacho, cuando enseñaba en la clase de vida cristiana, decía, es el único lugar en la Biblia donde Dios permite y promueve la competencia, ¿sí?, entre creyentes. A veces los creyentes competimos, ¿viste? Por cuál tiene mayor interés, ¿viste? Cuál crece más, cuál tiene más responsabilidad, mayor privilegio, o a veces entre iglesias o entre líderes compiten, ¿verdad? ¿Quién es más importante? Y pavada, ¿sí? En este caso, Dios no solamente permite, sino que promueve la competencia en darnos honor, en tratarnos con amor, en darnos, preferirnos unos a los otros, en darle prioridad.
y en eso podemos competir. ¿Quién es más amable, humilde, amoroso? ¿Quién honra más al otro? Y que sea de bendición y lo hagamos por amor y para glorificar al Señor. Otro de los puntos es el de poder cuidar al pastor o al liderazgo, ¿sí? Cuidarlo en oración, en consejos, en sugerencias que nos lleven a poder crecer. Hermanos, no nos olvidemos que los que estamos hoy sirviendo como en el pastorado, somos seres humanos iguales que ustedes y que tienen sus errores igual que cualquier otro creyente y que tienen sus luchas y sus pruebas igual que cualquier otro creyente. Y a veces, ¿verdad?, en vez de orar por ellos y en vez de cuidarlos y en vez de acercarse, ¿viste?, con consejos bíblicos o con sugerencias, yo agradezco a Dios por la iglesia porque ellos tienen la libertad y lo hacen y doy gracias a Dios, porque hay muchas cosas en las que uno también está aprendiendo. Y gracias al Señor por la iglesia y los hermanos, ¿verdad?, que se acercan con libertad y que me hablan y que me dicen, pero debemos, es un compromiso tuyo y mío como miembros de cuidar el liderazgo. Obviamente eso también tiene que ver con el obedecer. Fíjate en Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios, dice así en el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es parte de la responsabilidad que tenemos como miembros. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiere decir que, vamos a decir así, la rebeldía, vamos a decir así, la falta de sujeción, obviamente en cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual y dentro de la esfera de autoridad de la iglesia. ¿Sí? Porque a veces se cometen los errores de traspasar esferas de autoridad, pero ese es otro tema. ¿Sí? Ya vamos a estar viendo la semana que viene en cuanto al liderazgo, en cuanto al pastorado, ¿sí? Responsabilidades que tenemos y en las cuales espero también en estos estudios devocionales poder también crecer yo, ¿verdad? Pero dice, para que lo hagan con alegría. Quiere decir que en mi responsabilidad como miembro y mi falta de obediencia o sujeción puede llevar a que ellos ya no estén sirviendo o pastoreando con alegría y que pueda ser ocasión de queja. Eso fue lo que pasó también y lo vemos claramente en el pueblo, ¿verdad?, de Israel, desierto, Moisés, ¿verdad?, y cómo Moisés se termina quejando y desobedeciendo y, bueno, es largo, ¿sí? Pero también en asistir fielmente y ayudar en los ministerios, en ofrendar con alegría, en guardar las ordenanzas y en cuidar la doctrina. Sí, es responsabilidad de nosotros como miembros el cuidar la doctrina y la práctica de la iglesia. ¿Sí? Empieza un pastor, ¿verdad?, o alguno de los miembros a predicar una doctrina diferente, es responsabilidad de la iglesia cuidar. Recuerdo una vez en una iglesia donde asistí, ¿verdad?, no que me congregaba, sino que fui, ¿verdad?, era una de las iglesias con las que colaborábamos como ministerio, y un día voy y me siento con mi familia, y en un momento uno de los pastores que había sido invitado a predicar, habla sobre que Judas había perdido la salvación. Entonces, fui y hablé con los encargados de la iglesia y les hice ver, y que ellos eran responsables, ¿sí?, de hablar con el pastor y que se aclarara ese punto. ¿Sí? Es importante que como iglesia velemos y asistir fielmente, y mucho más cuando vemos que ese día se acerca. Gracias a Dios por estos medios donde podemos tener estos tiempos, ¿verdad?, o todas las predicaciones que hay por internet, en YouTube, pero hermanos, esto no reemplaza para nada, así como lo que es mi tiempo de buscar a Dios en lo personal o en lo familiar, no reemplaza para nada lo que es el privilegio, la necesidad y la responsabilidad que tenemos de congregarnos, ¿sí? Allí mismo en Hebreos, en el capítulo 10, dice así, versículo
24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es responsabilidad de los miembros que nos animemos unos a otros a seguir congregándonos, pero aún a estimularnos a las buenas obras. Muchas veces los miembros dicen, no, pero es que el pastor no me visita. Es que el pastor no me llamó. Pero es que es responsabilidad de todos los miembros que hagamos eso. Que acá es algo para la iglesia. Dice, y considerémonos unos a los otros. O sea, el cuerpo, los miembros. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Claro, porque ciertamente dentro de ese ámbito de congregarnos, de estar unos con otros, es donde podemos hacer. Pero hoy tenemos un montón de medios, ¿verdad? Podemos hacerlo a través del celular, del WhatsApp, del Messenger, de esto, del otro. Podemos hacerlo a través de una visita. Hagámoslo unos con otros. Somos nosotros responsables de hacer de que la iglesia, o sea, vamos a decir así, somos nosotros responsables de colaborar activamente en el avance de la obra. Y esto tiene que ver con eso. Ayudar en los ministerios, ofrendar con alegría. Sea que en tu iglesia practiquen el diezmo o practiquen el tema de la ofrenda, la idea es dar con alegría y no por necesidad, no para calmar tus culpas, ¿sí? Es más, prefiero que si no estás dedicándote a crecer espiritualmente, si no le estás dando la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, si no estás amando a la iglesia, no ofrendes. Mirá lo que te digo, no ofrendes, Dios no necesita tu dinero, Él quiere tu corazón, ¿sí? En cuanto a otro de los puntos, y ya se nos está yendo el tiempo, pero voy rápido, nos faltan 3 nada más, el ser de buen testimonio. Ser de buen testimonio. Hermanos, hay una responsabilidad para con el Señor, para con la iglesia, pero también para con los inconversos, en que seamos de buen testimonio, en lo que es vivir una vida justa, una vida que sea santa, que sea irreprensible, que tenga un comportamiento irreprochable, que no tenga una conducta indecorosa. Eso no solamente porque glorificamos al Señor y traemos alegría o no traemos dolor al resto del cuerpo, sino porque no somos de tropiezo o de estorbo para que alguien venga a Cristo. Y una de las cosas en las que he visto que más se ha dañado el testimonio de una iglesia es cuando una persona va llevando chisme, cuando va llevando difamación, cuando va con murmuración, cuando se enoja excesivamente, cuando usa lenguaje mundano, cuando, viste, le da rienda suelta a las bebidas, al alcohol, a las drogas. Hermanos, no debemos involucrarnos en esas cosas, debemos levantar un testimonio que sea agradable al Señor, que traiga alegría a la iglesia y que no sea de estorbo o tropiezo para que alguien no quiera saber de Cristo por causa de nuestro testimonio. Pero otra de las cosas es el testificar, en vez de llevar chismes, llevar las buenas nuevas. Es un compromiso que asumimos con el Señor, con el liderazgo, con la iglesia, de llevar el mensaje de salvación y de cumplir con lo que es el discipulado. En los unos a los otros, en los que mencionábamos, ahí estamos ayudando activamente o nos estamos ayudando mutuamente a afirmarnos en la fe. Pero el evangelismo y el discipulado tienen que ser cosas que formen parte de la iglesia local, ¿sí? Y vos y yo, como miembros, somos responsables de ir discipulando, de ir cuidando, de ir acompañando en el caminar, en la vida práctica, a los más pequeños en cuanto a vida espiritual. Y tener cuidado, porque ¿sabes qué? Hay un síndrome del fanático, o el síndrome del hincha, o el síndrome del espectador. ¿Cuál es? Aquel que no está haciendo nada, tiene tiempo para criticar a los que están haciendo. Entonces, cuidado, porque eso pasa. Fíjate en una cancha de fútbol.
todos, ¿viste? Cuando están sentados en la banca son mejor que Messi, mejor que Suárez, mejor que cualquier otro, ¿verdad? Mejor que Muslera, mejor que el árbitro, somos mejor que todo, mejor que el técnico, saca a este y pone al otro, ¿o no? Cuidado con eso, porque eso también muchas veces se transmite a la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo. Y por último, uno de los compromisos que tenemos dentro de nuestro pacto, nuestro compromiso de membresía o de conducta, es que si cambiamos de ciudad o cambiamos de país, nos comprometemos a buscar una iglesia que tenga buena doctrina, buena práctica, ¿verdad? Y que podamos seguir creciendo y colaborando con el avance de la obra. Hermanos, cuando pensamos en la membresía de una manera bíblica, wow, es para enamorarse de esto. Cuando pensamos en la membresía de una manera secular, humana, mundana, es como para salir corriendo, porque uno ha visto tantos desastres en eso y cuántos niños hemos enterado. Señor les bendiga, hermanos, espero que pueda ser de provecho, de edificación, y estamos en contacto y a las órdenes. Y bueno, se viene el fin de semana, una tremenda oportunidad. Si en tu iglesia no se están congregando todavía en forma presencial, bueno, conectate entonces. Pero si ya tenés el privilegio de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, congregate. Hermanos, estamos teniendo tantas actividades. Hablamos de esta nueva normalidad y tenemos tantas actividades, pero no sé por qué el creyente ha asumido que en el salón, en la iglesia, donde se cumple con un montón de reglas que han puesto para los sanitarios, ¿verdad? Donde se limpia, donde se desinfecta, donde hay alcohol en gel, hay alfombra, vamos a un montón de otros lugares que no tienen ninguno de esos requerimientos, pero no sé por qué en la iglesia es como que allí el virus se potencia. Estoy siendo irónico. Congreguémonos, ¿sí? Y si en tu iglesia no se están congregando o no se están conectando, entonces orá y hablá y formá parte de la solución para eso, ¿sí? Formá parte de la solución en una manera espiritual. No, no, que mi iglesia esto, el otro. No vayas a pelear, a querer destruir. Busca edificar. ¿Sí? Señor les bendiga. Terminamos orando y estamos a las órdenes y en contacto. Querido Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la iglesia, amado Dios. Padre, gracias porque podemos disfrutar de ella. Y ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, madurando en ti. Padre Celestial, ruego por mis hermanos, Señor, algunos allí en Costa Rica, en Nicaragua, Señor, en Perú, en Argentina, acá en Uruguay, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia tuya, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz. Y Padre, ayúdanos a que podamos aplicarla, que podamos vivirla. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Señor los bendiga, estamos en contacto y a las órdenes, que tengan un excelente fin de semana.